Nunca voy a olvidar esa tarde en que volví al hospital después de haber ido a comprar unas cosas que me habían pedido los médicos. Y lo primero que escuché, antes siquiera de abrir la puerta de la sala, fue la risa de mi nuera. Una risa fuerte, burlona, que me heló la sangre porque no era la risa de alguien que sufre al ver a su marido postrado en una cama, sino la de alguien que se burla del dolor ajeno. Me quedé parada en el pasillo, con la bolsa en la mano y el corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho, y entonces, entre carcajadas, la escuché decir a sus amigas por teléfono que pronto ella iba a quedar tranquila y con la herencia asegurada. En ese instante sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que todo lo que había vivido hasta ese momento no era más que una mentira, y tuve que apoyarme contra la pared para no caerme desmayada. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque necesito saber si allá donde estés también entienden lo que significa que la vida te golpee tan fuerte en la vejez. Pero antes de contarte cómo terminé escuchando esas palabras que me partieron el alma, déjame llevarte muchos años atrás a cuando todo empezó. Yo era apenas una muchacha de 17 años cuando conocí a Miguel, mi difunto marido, en una fiesta patronal del pueblo. Él era hijo de campesinos, de manos gruesas y sonrisa franca, un muchacho trabajador que desde chico ayudaba en el campo y en las cosechas. Yo venía de una familia humilde también, acostumbrada a madrugar para ayudar a mi madre a hacer las tortillas y después correr al río a lavar la ropa ajena para ganar unos centavos. Cuando Miguel me sacó a bailar esa primera vez, me dijo al oído que algún día me iba a construir una casa con paredes firmes, porque yo merecía vivir sin goteras ni frío en invierno. Y yo, que venía de un rancho con techo de lámina, le creí. Nos casamos en la parroquia del pueblo un año después, con un vestido prestado y una pequeña fiesta en el patio de la casa de mis padres, con arroz, mole casero y un grupo de mariachis que nos regalaron los vecinos. Los primeros años fueron duros, no te voy a mentir. Vivíamos en una casita de adobe en las afueras, donde el polvo entraba por todas partes y nos levantábamos antes de que cantara el gallo para salir a trabajar. Miguel encontró empleo en la construcción y yo me dedicaba a bordar manteles para vender en el mercado, además de cuidar la huerta que teníamos atrás de la casa. Cada peso que caía en nuestras manos tenía un destino claro: ahorrar para que nuestros hijos tuvieran un futuro mejor. Cuando nació Andrés, mi primer hijo, yo ya había aprendido a hacer milagros con la comida, a estirar el guiso para que alcanzara, a coser la ropa vieja para que pareciera nueva. Con él en brazos, juré que nunca le iba a faltar un plato de comida ni la posibilidad de estudiar. Los años pasaron entre sacrificios y esperanzas. Miguel trabajaba jornadas larguísimas en la obra y volvía con las manos llenas de callos, mientras yo corría entre la cocina, el mercado y las tareas de la casa. Criamos a 3 hijos, aunque Andrés siempre fue el más cercano, el que me seguía a todas partes y al que yo le contaba mis secretos cuando no podía más con el cansancio. Mamá, cuando sea grande te voy a comprar un vestido bonito para que ya no uses siempre el mismo delantal, me decía con esa voz dulce que tienen los niños cuando sueñan, y yo le acariciaba la cabeza pensando que todo el esfuerzo algún día valdría la pena. Con el tiempo, logramos comprar un terrenito en las afueras del pueblo, y allí levantamos la casa
con nuestras propias manos. Recuerdo que Miguel ponía los ladrillos y yo los sostenía mientras él medía. Cortaba, levantaba muros. No teníamos dinero para maestros, así que entre los dos aprendimos a ser albañiles, electricistas y hasta plomeros. Cuando por fin terminamos la casa, no era grande ni lujosa, pero tenía lo que siempre soñamos: un techo firme, un patio para los niños y un pequeño altar en la sala donde puse la foto de la Virgen de Guadalupe. Esa casa fue nuestro orgullo, nuestro refugio y el lugar donde criamos a nuestros hijos con valores de respeto, fe y trabajo. La vida no fue fácil, claro que no. Miguel enfermó joven y yo tuve que sostener a la familia con mis bordados, con trabajos de limpieza, en casas ajenas y con la venta de pan que hacía por las mañanas. A veces sentía que el cansancio me iba a tumbar, pero cada vez que miraba a mis hijos sentía fuerzas nuevas. Mamá, yo voy a estudiar para darte una vida mejor, me repetía Andrés, y yo me aferraba a esas palabras como quien se agarra a un clavo ardiente. Lo ayudamos en todo lo posible. Vendimos hasta la última gallina para pagarle la universidad. Yo misma me quedaba sin comer más de una vez para que él pudiera llevar sus libros al día. Y cuando se recibió, lloré de emoción frente a todos los vecinos. Miren a mi hijo, el primer ingeniero de la familia, decía con el pecho hinchado de orgullo. Nunca imaginé que ese mismo hijo, al que le di todo, algún día me haría sentir que mi vida no valía nada. Nunca pensé que los años de sacrificio terminarían en una humillación tan grande. Pero para que entiendas cómo llegamos hasta allí, tienes que conocer también a Patricia, la mujer que se casó con Andrés y que desde el primer día supe que no me iba a traer nada bueno. Cuando Andrés me presentó a Patricia por primera vez, yo intenté recibirla con los brazos abiertos. Era una muchacha de ciudad, de esas que siempre andan bien peinadas y con ropa a la moda. Y desde que la vi, noté en sus ojos un brillo extraño, como de alguien que nunca se conforma con lo que tiene. Recuerdo que aquel día vino a la casa y yo había preparado un guiso de pollo con arroz, como solía hacer cuando quería que la mesa se viera alegre. Me esmeré en el sabor, puse la mesa con el mantel bordado que yo misma había cosido y hasta encendí una velita al centro. Pero Patricia apenas probó un bocado, comentó con una sonrisa torcida: «Ay, qué curioso. Aquí todavía cocinan con tanto condimento. En la ciudad la comida es más ligera». Andrés se rió como si fuera un comentario inocente, pero a mí me dolió en lo profundo, porque detrás de esas palabras sentí que estaba menospreciando mi manera de vivir. Desde aquel momento supe que no sería fácil convivir con ella, pero nunca imaginé que llegaría a reírse de la enfermedad de mi hijo. Con los años, los gestos se fueron haciendo más claros. Al principio eran miradas, pequeños comentarios, excusas para no quedarse a comer en la casa los domingos. Luego empezaron a espaciarse las visitas y cuando venían, Patricia siempre parecía tener prisa. Mis nietos, que al comienzo corrían a abrazarme en cuanto me veían, poco a poco fueron aprendiendo a obedecer la voz de su madre, que con cualquier pretexto los llamaba adentro. «Hace calor, entren, no molesten al abuelo», decía, aunque yo estuviera feliz jugando con ellos en el patio. Y yo me quedaba ahí, con la pelota en la mano y el corazón apretado, preguntándome en qué momento había dejado de ser necesario para mi propia familia. Una Navidad, todavía me acuerdo como si fuera ayer, preparé tamales desde la madrugada, porque siempre había sido tradición en la casa.
Mientras los acomodaba en la olla grande, recordaba a Miguel, que en vida me ayudaba a repartirlos entre los vecinos, orgulloso de que su esposa supiera cocinar como las de antes. Aquella vez esperé a Andrés y su familia con la mesa llena. Ponche, buñuelos, hasta un pequeño nacimiento improvisado con figuritas de barro. Pero cuando llegaron, Patricia ni siquiera se sentó. Eduardo, no nos vamos a quedar mucho. Tenemos que ir a cenar con mis padres, me dijo. Los niños abrieron rápido sus regalos y en menos de una hora ya se estaban despidiendo. Yo sonreí para que no notaran mi tristeza, pero cuando cerré la puerta, me quedé sola en la sala mirando las luces del arbolito que parecían burlarse de mí. Fue esa noche cuando entendí que en la vida hay soledades más duras que la de quedarse viuda. Y sin embargo, nunca levanté la voz. Nunca le reclamé a Andrés por las actitudes de su esposa. Siempre pensé que, como madre, debía tragarme mi dolor y no incomodar a mi hijo, porque yo sabía lo mucho que le había costado levantar su carrera y no quería ponerlo en medio de conflictos familiares. Preferí callar, sonreír aunque me doliera y seguir siendo la madre comprensiva. Tal vez ese fue mi error, haberme acostumbrado tanto a la paciencia que olvidé que también tenía derecho a poner límites. Con los años las cosas empeoraron. Cuando Miguel enfermó de gravedad, yo lo cuidé día y noche, casi sin dormir, y esperaba que Andrés y Patricia vinieran a visitarlo, aunque fuera un rato, pero las visitas se hicieron contadas. Una vez, cuando Patricia apareció, me dijo con esa frialdad suya: deberían llevarlo a un hospital privado. En estos lugares la gente se muere por falta de atención. Yo la miré y me pregunté cómo podía hablar así cuando nunca había ofrecido ni un peso para las medicinas, cuando cada frasco lo pagábamos con el sudor de mi bordado y la ayuda de algunos vecinos. Miguel se fue al poco tiempo y la casa quedó más vacía que nunca. Andrés me prometió que iba a visitarme seguido, que no me iba a faltar nada, y yo le creí, porque uno quiere creer en sus hijos, aunque la realidad te grite lo contrario. Al principio cumplió, venía los domingos, me llevaba al mercado, me preguntaba si necesitaba algo, pero poco a poco empezó a ausentarse, siempre con alguna excusa. El trabajo está muy pesado, mamá. Los niños tienen actividades en la escuela. Patricia no se siente bien. Y yo me quedaba otra vez en la soledad de esa casa que había construido con mis propias manos, con el eco de los pasos de Miguel que ya no estaban y con la esperanza de escuchar la risa de mis nietos que cada vez se apagaba más. Cuando Andrés cayó enfermo, sentí que el mundo se me derrumbaba. Fue como si el destino me hubiera arrancado de golpe las pocas fuerzas que me quedaban. Lo internaron en el hospital del pueblo y allí pasaba yo los días, sentada a su lado, recordando cuando era niño y yo lo arropaba en las noches de fiebre. En esos pasillos conocí la verdadera cara de Patricia, esa que ya no se molestaba en ocultar. No era solo indiferencia, era algo peor. Era impaciencia, fastidio, como si estuviera esperando que todo terminara pronto para quedarse libre de un peso. Yo la observaba en silencio, rezando el rosario mientras miraba a mi hijo dormido, y me preguntaba qué pecado habíamos cometido para merecer tanta desdicha. Nunca sospeché, hasta esa tarde en que regresé y escuché sus risas, que ella llevara esa crueldad tan dentro. Ese día no solo sentí rabia, sentí vergüenza por no haberlo visto antes, por haber confiado tanto. Y sin embargo,
decidí callar en ese momento, porque algo en mí me dijo que el silencio podía darme más fuerza que cualquier grito. Fue allí donde comenzó a nacer en mí una resistencia nueva, una fuerza que no sabía que tenía y que cambiaría todo lo que vendría después. Esa tarde, después de escuchar aquellas risas que me atravesaron como cuchillos, caminé despacio hasta el pasillo del hospital donde había unas sillas de metal frías como la misma soledad. Me senté con la bolsa de víveres aún en la mano, temblando, y mientras mi nuera seguía hablando por teléfono dentro de la sala, yo trataba de recuperar el aire que se me había ido del cuerpo. Sentía que el corazón me golpeaba en el pecho, como cuando corres de niña sin parar y luego te falta oxígeno. Pero no era cansancio, era rabia y una tristeza tan honda que me quemaba los ojos. Recé en silencio, agarrando con fuerza el rosario que siempre llevaba en el bolso, y me repetí a mí misma: aguanta, mujer, aguanta, porque todavía no es hora de hablar. Cuando entré al cuarto, fingí que no había escuchado nada. Andrés dormía con la piel pálida y las manos frías, conectado a sueros y máquinas que hacían ese pitido constante que aúna la despierta en las madrugadas. Me acerqué, le acaricié la frente y pensé que nunca había dejado de ser aquel niño que yo arrullaba con canciones de cuna. Patricia me miró con un gesto rápido, incómodo, y escondió el teléfono en la bolsa. Ya llegó, suegra, justo a tiempo. Estaba hablando con mi hermana de unas cosas de la casa, dijo, como si quisiera explicarse. Yo solo asentí, sin abrir la boca, y le ofrecí una taza de café que había traído del comedor. Ella lo rechazó con un movimiento de mano y volvió a sentarse en la esquina, cruzada de brazos. Las noches en el hospital eran eternas. El olor a desinfectante se mezclaba con el llanto de las familias que perdían a los suyos y con las plegarias que algunas mujeres murmuraban en voz baja. Yo me quedaba junto a Andrés, hablándole aunque no respondiera, contándole anécdotas de cuando era chico, de cómo corría en el patio detrás de las gallinas, de cómo me decía que de grande me iba a construir una casa más grande que la nuestra. A veces parecía escucharme, porque movía un poco los labios como si soñara, y eso me daba fuerzas para seguir despierta. Una madrugada, mientras le acomodaba las sábanas, escuché a Patricia refunfuñar con fastidio. Esto no puede seguir así. No puedo pasarme los días aquí encerrada. Tengo cosas que hacer. Mi vida también importa. Yo la miré de reojo y no dije nada, pero sentí una punzada en el pecho. ¿Cómo podía hablar así de su propio marido, de mi hijo, que estaba luchando por respirar? No le respondí porque sabía que cualquier palabra mía iba a provocar una pelea y no quería que Andrés, aún dormido, escuchara discusiones a su alrededor. Opté por el silencio, pero dentro de mí empecé a guardar cada gesto, cada palabra, como quien junta piedras para levantar un muro de resistencia. Unos días después, mientras ella salía a contestar llamadas con demasiada frecuencia, se me ocurrió una idea que al principio me dio miedo. Mi nieto mayor, que ya tenía un celular, me había mostrado tiempo atrás cómo funcionaba la grabadora de voz. Así que aquella tarde, cuando Patricia salió del cuarto otra vez, yo revisé mi propio teléfono viejo, uno de esos sencillos que casi no usan los jóvenes, y descubrí que también tenía esa opción. Lo guardé como un secreto, esperando el momento oportuno. El momento llegó más rápido de lo que pensé. Esa misma semana entré a la sala sin que ella se diera cuenta y la encontré hablando otra vez por teléfono,
riéndose. Sí, ya no falta mucho. Y cuando esto acabe, yo voy a quedar tranquila, con todo a mi nombre. Imagínate, al fin voy a poder vivir sin apuros. Su risa resonó como una bofetada. Yo apreté el botón de grabar y me quedé quieta, respirando lo menos posible para que no se notara mi presencia. Sentía las piernas flojas, pero el alma firme. Cuando colgó, fingí que recién llegaba. Me miró con desconfianza, como si sospechara algo, y me preguntó, ¿hace mucho que está ahí, suegra? Yo sonreí con calma, aunque por dentro tenía un volcán. Recién llego, hija, recién llego, respondí. Pero en mi bolsillo el teléfono guardaba ya esas palabras que ella nunca podría negar. Esa noche, mientras Andrés dormía, yo recé con más fuerza que nunca. No pedía milagros ya. Sabía que la enfermedad era cruel, pero pedía fuerzas para enfrentar lo que vendría. Y en ese silencio de hospital comprendí que había comenzado mi verdadera resistencia, porque ya no era solo cuidar a mi hijo, era también proteger su memoria, aunque aún estuviera vivo, de la traición más grande que podía venir de dentro de la familia. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla amarga de rutina y desconfianza. Yo llegaba al hospital con mis bolsas llenas de comida casera, porque nunca me fié de lo que servían ahí. Y mientras alimentaba a Andrés con cucharitas pequeñas, veía cómo Patricia entraba y salía sin parar, siempre con el teléfono pegado al oído, siempre con esa expresión de aburrimiento que tanto me revolvía el estómago. Una tarde, mientras yo le daba a mi hijo un caldo que había preparado en casa, ella se me acercó y me dijo casi al oído, «Usted debería descansar, suegra. Deje que el hospital se encargue. Para eso le pagan a las enfermeras». Yo la miré fijo, tragando mi rabia, y le contesté con calma, «Las enfermeras cumplen su trabajo, pero el amor de una madre no se paga con sueldo». Ella se giró molesta, como si mis palabras fueran una ofensa, y no me volvió a dirigir la palabra el resto del día. Yo seguía guardando en mi teléfono aquellas grabaciones, revisándolas cada noche cuando regresaba a casa, en silencio, mientras cenaba sola en la mesa donde antes comíamos en familia. A veces me preguntaba si realmente debía guardarlas, si acaso no estaba siendo vengativa, pero cada vez que escuchaba su voz diciendo que pronto estaría tranquila y con todo a su nombre, se me endurecía el corazón y comprendía que lo único que estaba haciendo era defender lo poco que me quedaba de dignidad, porque cuando una madre ve a su hijo apagarse lentamente, lo último que quiere es que su memoria se manche con la avaricia de una persona sin entrañas. Un domingo aparecieron sus padres en el hospital. Venían con esa sonrisa de gente que aparenta preocupación, pero que en el fondo está calculando. Me saludaron con frialdad, preguntaron por el estado de Andrés y enseguida comenzaron a hablar entre ellos, en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Si Dios se lo lleva, Patricia tiene que asegurar su futuro. No puede quedarse desamparada. Sentí un escalofrío, como si en lugar de hablar de un hombre estuvieran hablando de una herencia. Quise gritarles que Andrés no era un mueble que se reparte ni un papel firmado, pero me mordí los labios hasta casi sangrar. Guardé silencio, pero por dentro juré que no permitiría que convirtieran la vida de mi hijo en un negocio. La salud de Andrés empeoraba cada día. Los médicos hablaban con palabras técnicas que apenas entendía, pero yo leía en sus ojos la verdad. Ya no quedaba mucho tiempo. Una noche, mientras lo sostenía de la mano, él abrió los ojos apenas un instante y me susurró con voz débil,
Mamá, ¿vos crees que Patricia me quiere? Sentí que se me partía el alma en 1000 pedazos. Le acaricié la frente y le dije lo único que pude. Claro que sí, hijo, descansa. No tuve valor de decirle lo que había escuchado. No tuve valor de manchar sus últimos días con la sombra de la traición. En ese momento comprendí que la verdad a veces no es un regalo. A veces ese es un peso que se debe cargar en silencio hasta el final. El velorio fue como un sueño del que uno quiere despertar. La casa llena de vecinos, las coronas de flores, el murmullo de las oraciones y yo ahí, sentada frente al ataúd, sintiendo que la vida me arrancaba lo que más había cuidado. Patricia, con su velo negro, se mostraba compungida ante los demás, lloraba con una teatralidad que me daba náusea y a cada rato repetía: ¿qué voy a hacer ahora yo sola con los niños? ¿Cómo vamos a salir adelante? Todos la consolaban, todos le decían que era una mujer fuerte, que iba a superar la pérdida. Nadie sospechaba lo que yo sabía. Nadie imaginaba lo que mi teléfono guardaba como un testigo mudo de su falsedad. Cuando al día siguiente fuimos al registro para iniciar los trámites, Patricia sacó a relucir su verdadero rostro. Suegra, usted ya está grande. ¿Por qué no me deja a mí manejar todo? La casa, las cuentas, lo que quede. Yo sé administrarlo mejor. Yo la miré con calma, respiré hondo y le contesté: no te preocupes, hija. Todo se va a manejar como corresponde. Pero no te apures. Primero hay que respetar el duelo. Ella sonrió con esa sonrisa fina que esconde veneno, creyendo que yo no tenía armas para enfrentarla. Lo que no sabía era que cada palabra suya ya tenía un eco grabado y que más tarde, cuando el momento fuera el indicado, esa misma voz sería su condena. Esa noche, frente a la foto de Andrés que puse en el altar, encendí una vela y hablé con él como si pudiera escucharme. Hijo, no voy a dejar que tu memoria sea pisoteada. Lo que no pudiste ver en vida, lo verás desde donde estés. Te lo prometo. Y esa promesa, hecha con lágrimas, se convirtió en la fuerza oculta que me sostuvo cuando todo parecía perdido. Porque una madre, aunque se quiebre por dentro, nunca deja de luchar por su hijo, ni siquiera cuando ya no está en este mundo. Los días posteriores al entierro fueron un desfile de caras conocidas, vecinos que venían a dar el pésame, familiares que traían ollas de comida como si con un guiso se pudiera llenar el vacío de un corazón roto. Yo agradecía cada gesto, pero por dentro estaba hueca, como si me hubieran arrancado el alma con las manos. Andrés ya no estaba y la casa se me hacía inmensa y silenciosa. Caminaba por los cuartos vacíos y me parecía escuchar todavía sus pasos de niño, corriendo por el pasillo, sus risas, hasta sus enojos de adolescente. Pero lo único que tenía delante era un silencio espeso que me aplastaba el pecho. Patricia, en cambio, no tardó ni una semana en mostrar sus verdaderas intenciones. Una mañana llegó con una carpeta bajo el brazo y con los ojos secos, sin una sola lágrima. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor y con tono de quien da una noticia inevitable me dijo: suegra, tenemos que poner las cosas en orden. Yo soy la viuda, los niños son los herederos. Lo más lógico es que la casa quede a mi nombre para que ellos tengan seguridad. Me quedé mirándola largo rato, tratando de contener la rabia que me hervía dentro. Esa casa que Miguel y yo habíamos levantado ladrillo por ladrillo, esa casa donde Andrés creció, donde yo me partí el lomo para que no les faltara nada, ahora iba a quedar en manos de una mujer que se reía de su enfermedad. Con voz baja le respondí:
Hija, primero se respeta el duelo, después veremos lo demás. Ella chasqueó la lengua y se levantó indignada. Usted siempre con esas ideas anticuadas. El mundo no espera, suegra. Yo tengo que pensar en mis hijos. Y se fue dando un portazo que retumbó en toda la casa, dejándome temblando de impotencia. Esa misma tarde fui a visitar a mi comadre Isabel, una vecina sabia que había sido como una hermana para mí desde que llegué al barrio. Le conté lo sucedido, con lágrimas en los ojos, y ella me escuchó en silencio, apretándome las manos. Cuando terminé, me dijo con firmeza: no te quedes callada. Tu silencio puede ser tu condena. Si tienes pruebas, guárdalas como un tesoro, porque te van a hacer falta. Yo asentí, y esa noche, de regreso en casa, revisé otra vez las grabaciones en mi teléfono. La voz de Patricia, burlona, calculadora, se repetía como una daga. Pronto voy a estar tranquila, con todo a mi nombre. Cerré los ojos y me dije que si Dios me había puesto en ese lugar en ese momento, era por algo. Esa prueba no podía quedarse escondida. Los nietos seguían viniendo de vez en cuando, inocentes, sin comprender la tormenta que se avecinaba. Yo los abrazaba con fuerza, respirando su olor a infancia, y me prometía que no iba a permitir que crecieran creyendo que su madre se había salido con la suya. Ellos merecían respeto, merecían que la memoria de su padre quedara limpia, no manchada por la codicia. Un par de semanas después, Patricia apareció acompañada de un hombre trajeado, un abogado que no conocía. Me mostraron papeles, me hablaron de sucesiones, de trámites, de porcentajes. Yo los escuchaba con calma, aunque por dentro me hirviera la sangre. Cuando terminaron, les dije: yo también tengo a quien consultar. No voy a firmar nada hasta hablar con mi propio abogado. El hombre me miró sorprendido, como si no esperara esa respuesta de una mujer mayor, y Patricia me lanzó una mirada de odio que no olvidaré jamás. Esa misma noche busqué en un cajón viejo la tarjeta de don Rafael, un abogado honrado que había ayudado a mi difunto Miguel en un asunto de terrenos hacía muchos años. Lo llamé al día siguiente y con voz serena pero firme le conté todo. Él escuchó sin interrumpirme y cuando terminé me dijo: señora, lo que usted tiene en ese teléfono vale oro. Con eso podemos impedir que esa mujer toque un solo centavo que no le corresponde. Sentí un alivio que me recorrió el cuerpo como un río fresco en medio del desierto. Por primera vez en semanas dormí tranquila. No porque el dolor de haber perdido a Andrés se hubiera ido. Ese dolor nunca se va, sino porque sentí que tenía un arma, una esperanza, una forma de honrarlo. Patricia creía que me iba a encontrar débil, resignada, como una anciana que acepta lo que le imponen. Lo que no sabía era que en mis manos guardaba la prueba que la desenmascararía ante todos. Esa certeza me dio una fuerza nueva, una calma que me permitió esperar el momento adecuado, porque sabía que todavía quedaban días oscuros por delante, que el camino no iba a ser fácil, pero dentro de mí ya había una luz encendida, y esa luz era la convicción de que no iba a dejar que la memoria de mi hijo se convirtiera en el botín de nadie. El día que volví a ver a Patricia entrar por la puerta con esa seguridad altanera suya, acompañada otra vez por el mismo abogado, comprendí que la guerra había comenzado. Traía en la mano una carpeta más gruesa que la primera vez y me dijo, sin rodeos: suegra, necesitamos que firme estos papeles. Es por el bien de todos. Si no lo hace, los trámites se alargan y los niños se quedan sin nada.
Yo la miré a los ojos y le respondí con voz tranquila: los niños nunca se van a quedar sin nada. Yo siempre voy a cuidar de ellos. Ella se mordió el labio, molesta, y el abogado aclaró la garganta para intervenir. Señora, lo más recomendable es que todo quede bajo el nombre de la viuda. Así se simplifica todo. No respondí de inmediato. Me levanté despacio, fui hasta el altar donde tenía la foto de Andrés y acaricié el marco, como buscando fuerzas. Luego regresé a la mesa, puse mis manos sobre los papeles y los empujé suavemente hacia el lado del abogado. Yo no firmo nada hasta que mi abogado los revise. No me presionen porque no servirá. Patricia me miró como si acabara de traicionar un guión que ella ya tenía escrito. El abogado recogió los papeles con gesto serio y se despidieron. Cuando se fueron, cerré la puerta y recé un Ave María en voz baja, agradeciendo tener todavía la lucidez para defender lo que era mío. Los días siguientes se llenaron de rumores. Los vecinos venían a contarme que Patricia andaba diciendo por el barrio que yo era una vieja terca, que no entendía de leyes y que estaba poniendo en riesgo el futuro de mis propios nietos. Yo escuchaba todo en silencio, pero dentro de mí me reafirmaba la idea de que había tomado el camino correcto. En las noches, al repasar las grabaciones de su voz burlona, me convencía más y más de que no podía permitirle salirse con la suya. Una tarde recibí una llamada de don Rafael, el abogado que había contactado. Señora, ya escuché las grabaciones que me envió. Esto es contundente. Si esa mujer pretende quedarse con lo que no le corresponde, no tiene posibilidades de ganar. Con estas pruebas podemos frenar cualquier intento de herencia fraudulenta. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un costal de piedras de los hombros. Agradecí con lágrimas en los ojos y le pedí que avanzara con todo lo necesario. Mientras tanto, Patricia seguía viniendo con visitas calculadas, a veces sola, a veces con los niños, pero siempre con la misma actitud. Cuando traía a mis nietos, se mostraba cariñosa, me decía cosas como: suegra, usted sabe que yo la quiero, ¿verdad? Y yo la dejaba hablar, le servía café, jugaba con los niños, pero nunca soltaba una palabra más de la cuenta. Era un juego de silencios en el que ella creía llevar ventaja, sin imaginar que yo ya tenía la carta más fuerte guardada en mi bolsillo. Recuerdo especialmente un domingo en que llegaron los tres. Los niños corrieron a abrazarme, y mientras jugábamos en el patio con una pelota vieja, Patricia se quedó en la cocina husmeando papeles, abriendo cajones, como si la casa ya le perteneciera. Yo la observaba desde la ventana, conteniendo las ganas de enfrentarla en ese momento. Todavía no, me repetía, todavía no es el tiempo. Porque algo dentro de mí me decía que la justicia necesita paciencia, como la siembra. ¿No se cosecha el mismo día que se planta? Esa noche, sola en mi cuarto, abrí la cajita de madera donde guardaba mis cosas más preciadas. Las cartas que Miguel me escribió cuando éramos novios, una medallita de la Virgen que me dio mi madre y ahora también el celular con las grabaciones. Todo junto, como si fueran amuletos de mi vida. Lloré en silencio, no solo por la pérdida de Andrés, sino también por la traición que me había tocado soportar en mis últimos años. Y en medio de esas lágrimas me hice una promesa. No voy a permitir que Patricia me robe lo único que me queda, la dignidad de mi familia y el recuerdo limpio de mi hijo.
Fue en ese instante cuando supe que la batalla no sería solo mía. No estaba sola. Tenía las pruebas, tenía al abogado, tenía a los vecinos que conocían mi historia. Y sobre todo, tenía la certeza de que la justicia de Dios, aunque tarde, siempre llega. Lo que no sabía todavía era cómo de fuerte iba a ser el golpe cuando esa verdad saliera a la luz. El tiempo fue avanzando como agua lenta, pero cada día traía consigo nuevas tensiones. Patricia no se cansaba de insistir, aparecía en la casa con pretextos distintos, que si venía a dejar a los niños, que si quería ayudarme con las compras, que si tenía que revisar papeles viejos de Andrés. Yo la dejaba entrar porque no quería que mis nietos pagaran por la frialdad de su madre, pero cada vez que la veía hurgando con disimulo en cajones y armarios, mi corazón se llenaba de una calma rara, una calma que viene cuando uno sabe que tarde o temprano la máscara va a caer. Una tarde de viernes, mientras yo pelaba papas en la cocina, escuché cómo Patricia hablaba por teléfono en el patio. Su voz estaba agitada, como cuando alguien se siente acorralado. No te preocupes, yo sé cómo hacerlo. La casa va a quedar a mi nombre. La vieja no aguanta mucho. Está sola. Ya va a ceder. Me detuve con el cuchillo en la mano y cerré los ojos. Otra vez esa palabra. La vieja. Ya no era la suegra, ni la madre de su difunto esposo, ni la abuela de sus hijos. Para ella yo era solo un obstáculo, un muro que había que derribar. Lo curioso fue que, por primera vez, no sentí dolor. Sentí fuerza, porque cada palabra que salía de su boca, yo ya la estaba guardando en mi teléfono, y eso me daba la certeza de que no hablaba al vacío. A la semana siguiente, don Rafael me citó en su oficina. Era un despacho sencillo en el centro del pueblo, con estantes llenos de libros y olor a papel antiguo. Me recibió con una sonrisa firme. Señora, tenemos todo listo. He presentado un recurso para frenar cualquier trámite de sucesión hasta que se resuelva la situación. Y con las pruebas que usted tiene, no hay forma de que esta mujer gane. Le advierto, eso sí, que se viene un proceso duro. Ella no se va a quedar de brazos cruzados. Lo miré a los ojos y le respondí. He vivido toda mi vida trabajando desde que amanece hasta que oscurece. No le tengo miedo a lo duro. Lo que me daría miedo sería quedarme callada. Él asintió, como reconociendo la fortaleza que yo misma apenas empezaba a descubrir. Los rumores en el barrio crecieron. Un día, la panadera me detuvo para preguntarme si era cierto que Patricia quería quedarse con todo. Otro día, un vecino me contó que la había visto llorando en la iglesia, diciendo que yo era injusta con ella. Yo no respondía nada, solo sonreía y seguía mi camino, porque sabía que tarde o temprano la verdad iba a hablar por mí. Los niños, en cambio, cada vez que me visitaban, me abrazaban con fuerza, como si presintieran que algo no estaba bien. Mi nieta mayor me susurró una tarde, abuela, mamá dice que ya no vamos a vivir acá. Yo la miré a los ojos y le respondí con dulzura, no te preocupes, hija, esta siempre será tu casa. El primer enfrentamiento serio llegó un lunes en el juzgado. Patricia se presentó con su abogado y con una actitud soberbia, como si todo estuviera resuelto a su favor. Yo fui con don Rafael y con el corazón latiendo fuerte, pero la frente en alto. El juez nos escuchó a todos y cuando Patricia comenzó a hablar de sacrificios y de lo difícil que era ser viuda, yo la observaba en silencio, recordando cada palabra grabada en mi teléfono. Entonces llegó el turno de don Rafael. Sacó un sobre, lo entregó al juez
y dijo: Su señoría, aquí hay pruebas de que la señora Patricia se refirió a la enfermedad de su marido con burla y expresó con claridad su intención de quedarse con bienes que no le corresponden. El silencio que cayó en la sala fue espeso, como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Patricia palideció, se removió en la silla y miró a su abogado con desesperación. Yo, en cambio, sentí una paz que hacía meses no sentía. No era alegría, no era venganza, era la certeza de que la verdad estaba saliendo a la luz. El juez pidió escuchar los audios y mientras la voz de Patricia llenaba el recinto con sus risas crueles, yo cerré los ojos y pensé en Andrés. Hijo, desde donde estés, estás viendo que tu madre cumplió su promesa. Cuando terminaron de sonar, Patricia intentó justificarse, balbuceó excusas, pero ya no había nada que pudiera borrar esas palabras. La sala entera la había escuchado. Su abogado bajó la cabeza, sabiendo que todo estaba perdido. Yo no dije nada. No me hacía falta. Había llegado el momento que tanto había esperado, y en ese instante comprendí que mi silencio, mi paciencia y mi resistencia habían valido más que 1000 gritos. Salí del juzgado con la cabeza erguida, mientras los vecinos que se habían enterado me miraban con respeto. Algunos se acercaron a darme palmadas en el hombro, otros me susurraron al oído: Bien hecho, doña, bien hecho. Y yo, con lágrimas contenidas, solo atiné a mirar al cielo y murmurar: Gracias, Señor. Justicia. Después de aquella audiencia, todo cambió de golpe. El barrio entero empezó a murmurar, porque en un pueblo chico las noticias vuelan más rápido que el viento. Ya no era yo la anciana sola que vivía en la casa con recuerdos. Ahora era la madre que había enfrentado a su nuera y la había dejado expuesta frente a todos. Había quienes me miraban con admiración, otros con curiosidad y también algunos con lástima, porque sabían que detrás de todo ese ruido había un dolor que nadie podía aliviar, el de haber perdido a Andrés. Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de Patricia. Los primeros días después del juicio no apareció por la casa. Me enteraba por comentarios de vecinos que andaba despotricando, diciendo que todo era un invento mío, que yo había manipulado las grabaciones, pero cuanto más hablaba, más quedaba en evidencia. La gente del pueblo no es ingenua. Todos habían visto sus actitudes a lo largo de los años, su frialdad en el hospital, su manera distante en el velorio. Nadie se tragaba sus excusas. Una tarde, sin previo aviso, Patricia llegó a la casa con los niños, tocó la puerta y cuando abrí estaba pálida, con el maquillaje corrido, como si hubiera pasado la noche entera llorando. Los pequeños corrieron hacia mí, me abrazaron con esa inocencia que no entiende de pleitos de adultos, y yo sentí que se me llenaba el alma. Patricia se quedó en el umbral, con los brazos cruzados, y me dijo en voz baja: Suegra, tenemos que hablar. La invité a pasar, aunque el corazón me latía fuerte. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, la misma donde tantas veces me había despreciado con sus miradas. Pero esta vez no había soberbia en sus ojos, había miedo. Usted me odia, lo sé, me dijo, pero piense en mis hijos. Ellos no tienen la culpa de nada. Si usted me quita todo, ¿qué va a hacer de ellos? Me quedé callada un instante, observándola, y luego le respondí con calma: Yo no odio a nadie, Patricia, pero la justicia es la justicia. Lo que no te corresponde, no lo vas a tener. Y mis nietos, tus hijos,
Nunca van a quedarse sin techo ni sin cariño. De eso me encargo yo. Ella agachó la cabeza, quizá esperando un perdón que no podía darle, no porque yo guardara rencor, sino porque el daño ya estaba hecho. Las palabras que había pronunciado en aquel hospital no podían borrarse, ni con lágrimas, ni con súplicas. Andrés se había ido sin saber la verdad, y eso era una herida que ni el tiempo ni la justicia podían cerrar. Los niños se quedaron jugando en el patio mientras ella se marchaba sin despedirse. Yo me quedé mirando por la ventana cómo se alejaba, con el alma partida entre la tristeza y la paz. Tristeza porque nunca quise una guerra en mi familia. Paz porque sabía que estaba cumpliendo la promesa que le hice a mi hijo, proteger su memoria aunque ya no estuviera. Los meses siguientes fueron una batalla de papeles y audiencias, pero poco a poco la verdad se fue imponiendo. El juez determinó que Patricia no tenía derecho a la herencia en las condiciones en que había intentado reclamarla. La casa quedó a mi nombre, como siempre estuvo, y los bienes menores pasaron directamente a los niños, bajo mi tutela hasta que fueran mayores de edad. Fue un fallo que no me llenó de alegría, porque la justicia en estos casos nunca trae felicidad, solo un poco de alivio, pero sí me dio serenidad. Esa noche, cuando regresé a la casa después de escuchar la sentencia, encendí una vela en el altar de Andrés y de Miguel. Me senté frente a sus fotos y lloré largo, como no había llorado en meses. No eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de descanso. Ya está, hijo. Nadie va a ensuciar tu nombre. Nadie va a reírse más de tu dolor. Ahora puedes descansar en paz. Al día siguiente, mientras barría el patio al amanecer, mis nietos llegaron corriendo. Venían sonrientes, con dibujos en las manos. En uno habían pintado una casa grande con un sol arriba y al costado una mujer con el cabello blanco. «Eres tú, abuela», me dijo la más chica. «Esta es tu casa y siempre va a ser tuya». Me arrodillé, los abracé fuerte y sentí que, a pesar de todas las heridas, todavía había algo que me mantenía viva. El amor limpio de esos niños que me recordaban que la sangre no siempre hereda la maldad de los padres, que la inocencia siempre tiene la última palabra. Y en ese abrazo comprendí que mi verdadera victoria no estaba en los papeles firmados ni en la sentencia del juez, sino en esos pequeños brazos que me rodeaban el cuello y me decían sin palabras que todavía tenía un lugar en este mundo. Pasó un tiempo y la vida en el barrio empezó a volver a la calma, aunque dentro de mí todavía había cicatrices que no cerraban. La rutina de levantarme temprano, barrer el patio, poner a hervir el café y escuchar la radio de fondo me daba cierta paz, pero había mañanas en que el silencio de la casa me pesaba tanto que parecía que las paredes se venían encima. En esos momentos, lo único que me sostenía era pensar en los niños. Mis nietos se habían convertido en la luz de mis días, en la razón para seguir adelante. Cada visita suya era un alivio, como si sus risas barrieran la tristeza acumulada en los rincones. Patricia, en cambio, casi había desaparecido. Después de la sentencia, se la veía poco por el pueblo. Algunos decían que se la pasaba en casa de sus padres, otros que había intentado buscar trabajo en la ciudad. Lo cierto es que la vergüenza la había marcado, porque en un lugar pequeño, donde todos se conocen, es imposible ocultar la verdad. A mí no me daba gusto verla humillada, porque la humillación no alimenta a nadie.
pero tampoco podía olvidar lo que había dicho de mi hijo. Esas palabras eran como espinas que uno puede sacar de la carne, pero que siempre dejan cicatriz. Los nietos seguían viniendo. A veces Patricia los traía y se iba rápido, casi sin mirarme, y otras veces los mandaba con alguna vecina. Yo no preguntaba, solo los recibía con el corazón abierto. Con ellos retomé costumbres que creía perdidas. Les enseñé a preparar tortillas, a bordar sus iniciales en pañuelos, a cuidar las plantas del patio. Un día, mientras regábamos juntos, el mayor me preguntó con voz seria: Abuela, ¿mi papá sabe que lo queremos? Se me hizo un nudo en la garganta y apenas pude responder. Claro que lo sabe, hijo. Él los ve desde arriba y está orgulloso de ustedes. El niño asintió con los ojos brillosos, como si guardara esa respuesta en lo más profundo de su corazón. Una mañana de domingo fui a misa como siempre. La iglesia estaba llena, con las campanas repicando y el olor a incienso envolviéndolo todo. Al terminar, el padre se me acercó y me dijo: Doña, su fortaleza es un ejemplo. No es fácil enfrentar tanta prueba y salir con la frente en alto. Yo bajé la mirada porque no me consideraba ejemplo de nada, solo una mujer que había hecho lo que debía hacer. Pero sus palabras me dejaron pensando todo el camino de regreso. Tal vez mi historia, con todo su dolor, podía servir para que otros entendieran que no hay edad para defender la dignidad. El tiempo siguió corriendo y la casa volvió a llenarse de vida. Los niños corrían por el pasillo como lo hacía su padre de pequeño, y yo me sorprendía riendo a carcajadas, cosa que no creía posible después de tanto llanto. Empecé a sentir que esa era la herencia verdadera que me había dejado Andrés. No los bienes materiales, sino la oportunidad de transmitir a sus hijos los valores que él había mamado en esta misma casa. A veces, en las tardes tranquilas, me sentaba en la mecedora del patio con una taza de té y dejaba que los recuerdos me envolvieran. Pensaba en Miguel, en cómo juntos levantamos estas paredes, en su risa mientras trabajaba con las manos llenas de cal. Pensaba en Andrés, en aquel niño que me prometió que un día me compraría un vestido bonito. Y entonces, aunque me doliera, sonreía, porque entendía que la vida me había quitado mucho, pero también me había regalado la posibilidad de empezar de nuevo, incluso a mi edad. Una tarde recibí la visita inesperada de Patricia. Tocó la puerta despacio, casi con timidez, y cuando abrí la encontré con una expresión distinta. No había soberbia en su rostro, tampoco rabia, solo cansancio. Suegra, me dijo, yo sé que usted nunca me va a perdonar, pero quiero que sepa que no voy a impedir que los niños vengan. Ellos la necesitan. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. No le respondí con odio ni con reproche. Solo asentí y le contesté: Mientras ellos quieran venir, aquí tendrán un lugar. Ella bajó la cabeza y se fue sin más. Yo cerré la puerta y me quedé de pie unos minutos, respirando hondo. En ese momento entendí que no necesitaba venganza, que la vida misma ya se había encargado de poner a cada quien en su lugar. Yo tenía lo que más importaba: el cariño limpio de mis nietos y la tranquilidad de saber que había defendido la memoria de mi hijo hasta el final. Y esa certeza me devolvía la paz que tanto había buscado. Con el paso de los meses, la calma terminó de instalarse en mi vida como una visita inesperada que se queda para siempre. Al principio me costó aceptarla, porque después de tantos años de lucha y de dolor, el silencio parecía extraño.
pero poco a poco descubrí que en ese silencio también había consuelo. Los días empezaron a llenarse de rutinas sencillas. Levantarme temprano para preparar café de olla, abrir las ventanas para que entrara la brisa del patio, escuchar el canto de los pájaros al amanecer. Cosas que siempre habían estado ahí, pero que yo no había sabido apreciar mientras la vida me sacudía con pruebas tan duras. Mis nietos siguieron siendo mi alegría más grande. Venían a pasar las tardes conmigo y se adueñaban de la casa con sus juegos, llenando de risas las paredes que hacía un tiempo solo conocían llanto. Yo les cocinaba enchiladas como le gustaban a su padre cuando era niño, y ellos me decían entre risas que eran las mejores del mundo. A veces, en medio de sus juegos, se quedaban en silencio y me preguntaban por su papá. Entonces yo les contaba historias de cuando era pequeño, cómo me ayudaba a traer agua del pozo, cómo corría detrás de los burros del vecino, cómo me prometía que un día iba a sacarme de trabajar tanto. Ellos escuchaban con los ojos brillando y yo sentía que así mantenía viva la memoria de Andrés, limpia y llena de amor. Patricia se fue apagando de mi vida como una sombra lejana. No volvió a intentar arrebatarme lo que no le correspondía. Quizás entendió que la justicia estaba de mi lado, o quizás la vergüenza pudo más que su ambición. Yo no le guardo odio, porque aprendí que el rencor solo enferma el alma. Lo único que deseo es que encuentre su camino, aunque ya no sea a mi lado ni en mi familia. Lo mío es distinto. Mi camino ahora está en cuidar a mis nietos, en ser para ellos un ejemplo de que la dignidad no se negocia, ni aunque la vida te arrincone. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que la verdadera herencia no está en una casa ni en papeles firmados, sino en los valores que dejamos sembrados. Mi hijo se fue, pero me dejó la misión de proteger a sus hijos, y eso es lo que hago cada día con orgullo y con amor. No sé cuánto tiempo más me quede en este mundo, pero lo poco o mucho que sea, quiero vivirlo con serenidad, con fe y con la certeza de que nadie tiene derecho a tratarte como un estorbo, porque cada vida, cada persona es valiosa hasta el último suspiro. Y mientras me siento en la mecedora al atardecer, viendo cómo el sol pinta de naranja las paredes de mi casa, me pregunto algo que todavía me da vueltas en el corazón. ¿Qué es lo que realmente sostiene a una familia? ¿La sangre que corre por las venas o el respeto que se gana con los actos?